Bienvenidos a mi canal. Hoy nos adentraremos en el oscuro y espeluznante mundo de los videojuegos, pero no hablaremos de sustos fáciles o trucos de terror. Hoy exploraremos estas anécdotas terroríficas que han marcado a jugadores en todo el mundo. Historias que van más allá del juego, que traspasan la pantalla y se meten en nuestra mente, dejándonos con la piel de gallina. Desde sonidos inexplicables hasta personajes que parecen tener vida propia, los videojuegos han sido el escenario de experiencias que desatan el miedo más profundo en los jugadores. Acompáñenos en este viaje por lo más oscuro y siniestro de los videojuegos. Ajusten sus auriculares, apaguen las luces y prepárense para descubrir las anécdotas más terroríficas que jamás hayan escuchado. Esto no es solo un juego, es una experiencia que les helará la sangre. En la primera historia, un jugador compró una copia usada de The Legend of Zelda Majora's Mask en una tienda de segunda mano. Al encender el juego, notó que ya había un archivo guardado con el nombre de Ben. Decidió ignorarlo y creó su propio archivo, pero el juego empezó a comportarse de manera extraña. Los personajes del juego le llamaban Ben, incluso después de haber borrado la copia del archivo original. Las cosas se pusieron más inquietantes. El jugador encontró que los modelos de personajes y enemigos estaban distorsionados y en ocasiones el juego saltaba escenas que no deberían ir allí, como el personaje principal, Link, ardiendo en llamas o mirando fijamente la pantalla con una expresión siniestra. La música también se reproducía al revés o a un ritmo desacelerado, creando un ambiente aterrador. Decidió investigar en línea y encontró un foro donde otro jugador había tenido una experiencia similar con un cartucho de Majora's Mask. Este jugador describió situaciones aún más perturbadoras y mencionó haber soñado con el personaje Ben, un joven ahogado en el juego. El jugador comenzó a grabar sus sesiones de juego y a compartirlas en internet, creando una serie de videos que documentaban su experiencia. Estos videos se hicieron virales rápidamente y la historia de Ben Trauner se convirtió en una de las creepypastas más famosas de la historia de los videojuegos. Lo más escalofriante es que, aunque la historia parece ser solo una leyenda urbana, el jugador original siempre afirmó que las experiencias y los videos eran reales. La comunidad de jugadores quedó dividida entre los que creían que era un elaborado montaje y los que pensaban que realmente algo había pasado, algo paranormal detrás de ese cartucho de Majora's Mask. Esto es solo el inicio. En mi siguiente historia, que proviene del año 2005, un joven ávido jugador llamado Tom encontró un juego antiguo de computadora en el desván de su casa. El juego se llamaba Polybius y no tenía ninguna carátula ni información sobre su desarrollador. Tom, intrigado por el misterio del juego, decidió instalarlo en su vieja PC. Al principio, Polybius parecía ser un simple juego de arcade con gráficos geométricos. Y música hipnótica. Sin embargo, pronto Tom empezó a notar que el juego afectaba su estado mental. Jugaba durante horas sin darse cuenta del paso del tiempo.
y cada vez que dejaba de jugar experimentaba terribles dolores de cabeza y pesadillas vividas. A medida que pasaban los días, Tom comenzó a percibir cosas extrañas, tanto dentro como fuera del juego, y a veces figuras oscuras aparecían en la pantalla y el juego empezaba a mostrar mensajes crípticos que aparecían de repente, dirigiéndose personalmente a él. Las pesadillas empeoraron y comenzó a ver sombras en su habitación, incluso cuando no estaba jugando. Una noche, mientras jugaba, Tom recibió un mensaje en el juego que decía: "Te estamos observando". En ese momento, escuchó un ruido fuerte en su casa y fue a investigar. Vio una figura sombría parada en la entrada de su cuarto. La figura desapareció en un instante, pero Tom estaba seguro de lo que había visto. Desesperado, decidió investigar el origen del juego y descubrió historias similares de otros jugadores que habían encontrado copias de Polybius. Según las leyendas urbanas, el juego había sido una prueba del gobierno en la década de los 80 para experimentar con el control mental. Las máquinas de arcade con el juego aparecían en salas de juegos y desaparecían misteriosamente después de causar estragos entre los jugadores. Finalmente, Tom decidió deshacerse del juego, pero los efectos persistieron. Continuaron las pesadillas y sintió que estaba siendo observado todo el tiempo. La experiencia con Polybius marcó de por vida, y aunque compartió su historia en línea, nadie pudo confirmar la existencia del juego, dejando la verdad envuelta en misterio y paranoia. En la siguiente historia, que proviene del año 2008, un estudiante universitario llamado Alex estaba buscando juegos antiguos en foros en línea. Un día se topó con una publicación sobre un juego desconocido para la consola NES llamado The Lavender Town Syndrome. Según la publicación, el juego estaba basado en la famosa ciudad de Pokémon con el mismo nombre, pero era diferente de cualquier cosa que hubiera jugado antes. Intrigado, Alex descargó el archivo y lo emuló en su computadora. Al comenzar el juego, se dio cuenta de que no era el típico juego de Pokémon. La música de fondo era una versión distorsionada y mucho más aguda de la canción Lavender Town, que se decía que había causado malestar en niños cuando el juego original de Pokémon fue lanzado. Conforme Alex avanzaba en el juego, los gráficos se volvían cada vez más extraños y perturbadores. Los colores se volvían más oscuros y las imágenes parecían parpadear y distorsionarse a la vez. Los personajes del juego no respondían como debían, y algunos de los textos que emergían en pantalla con mensajes inquietantes como "no puedes escapar" o "te estamos observando". En una parte del juego, Alex encontró una habitación secreta en la torre Pokémon de Lavender Town. Dentro de esa habitación había una figura pixelada que parecía un niño llorando. Cuando Alex intentó interactuar con la figura, su computadora se congeló y la pantalla se puso en negro. Luego, un mensaje en texto blanco apareció: "Ellos vendrán por ti". Alex sintió un escalofrío recorrer su espalda. Reinició su computadora, pero el juego había desaparecido de su disco duro.
como si nunca hubiera estado allí. Pensó que todo había sido una broma elaborada, pero esa noche experimentó pesadillas horribles y no pudo dormir. Durante las siguientes semanas, Alex comenzó a notar cambios extraños en su vida. Sentía que alguien lo observaba constantemente y a menudo escuchaba susurros cuando estaba solo. Su rendimiento académico cayó y sus amigos notaron que estaba más retraído y paranoico. Finalmente, Alex decidió investigar más sobre el Lavender Town Syndrome y descubrió que otras personas habían reportado experiencias similares. Algunos incluso afirmaban haber visto figuras sombrías y sentir una presencia inquietante en sus hogares después de jugar. La historia de Alex se convirtió en una advertencia para otros jugadores sobre los peligros de descargar juegos de fuentes desconocidas y la posibilidad de que algunos juegos puedan ser mucho más que simples programas de entretenimiento. En la siguiente historia, un joven llamado Mark, un cartucho antiguo de Pokémon Red que encontró en un mercadillo. El cartucho no tenía etiqueta y parecía estar muy desgastado, pero Mark, siendo un gran fanático de Pokémon, decidió comprarlo todo por pura curiosidad. Al encender el juego, notó que el archivo guardado tenía el nombre de Ghost. Decidió abrir el archivo para ver hasta dónde había llegado el jugador anterior. Lo que encontró fue extraño. El personaje estaba en Lavender Town, pero no era la versión habitual de la ciudad. Los colores eran más oscuros y la música más lenta y lúgubre. Explorando más, Mark notó que el jugador anterior tenía un Pokémon único en su equipo, llamado Buried Alive. Este Pokémon no tenía imagen, solo un icono de una tumba. Intrigado, Mark decidió llevar a Buried Alive a una batalla. Al iniciarse la batalla, la pantalla mostró una figura pixelada que parecía ser un cuerpo enterrado asomando solo la cabeza y los brazos. La pantalla comenzó, pero en lugar de los comandos normales de la batalla, aparecieron opciones extrañas como huir, llorar, rezar, y cuando Mark seleccionó rezar, el juego se congeló por un momento y luego mostró un mensaje: es demasiado tarde. El juego volvió al menú principal y el archivo guardado, Ghost, había desaparecido. Decidido a descubrir más, Mark empezó un nuevo juego y llegó rápidamente a Lavender Town. Todo parecía normal hasta que volvió a la torre de Pokémon. Al llegar al último piso y la música cambió y la figura de Buried Alive apareció nuevamente. Esta vez, el juego no le dio opciones de batalla. En su lugar, la figura comenzó a hablarle directamente. Tú también serás uno de nosotros. La pantalla se volvió negra y la computadora de Mark se apagó sola. Intentó reiniciarla varias veces sin éxito. Finalmente, cuando logró encenderla, el juego de Pokémon había desaparecido completamente de su sistema. Esa noche, Mark comenzó a tener pesadillas en las que era perseguido por una figura fantasmal. Los sueños eran tan vívidos que empezó a temer dormir. Con el tiempo, comenzó a notar cosas extrañas en su habitación: susurros en la oscuridad, sombras moviéndose fuera del alcance de su visión y una sensación constante de ser observado. Desesperado, decidió deshacerse del cartucho, pero la experiencia lo había marcado profundamente.
Las pesadillas continuaron y la sensación de ser acechado nunca desapareció del todo. La historia de Mark sobre el cartucho maldito de Pokémon Red se convirtió en una leyenda urbana entre los fanáticos de Pokémon y una advertencia sobre los juegos peligrosos y antiguos que solíamos encontrarnos antes. En la siguiente historia, que viene del 2015, un apasionado coleccionista de videojuegos retro o juegos antiguos llamado Jack recibió un juego raro de la consola Genesis, la Sega Genesis. En una venta de garage, el juego no tenía una etiqueta clara, solo una pegatina colorida que decía The House. Intrigado por el misterio del juego, Jack lo llevó a casa y lo insertó en su Sega Genesis. El juego comenzó sin pantalla de título ni créditos, solo una imagen de una casa vieja y abandonada. La atmósfera del juego era oscura y opresiva, con gráficos primitivos pero que inquietantemente detallados. El juego consistía en explorar la casa, con cada habitación llena de pistas y acertijos. Sin embargo, cuanto más avanzaba Jack, el perturbador juego se volvía cada vez peor. Las habitaciones comenzaban a mostrar escenas de violencia y horror, muebles destrozados, manchas de sangre en las paredes, en las ventanas y sonidos extraños que parecían provenir de los altavoces de la consola. Una noche, mientras jugaba, Jack llegó a una habitación que parecía ser un sótano. En el centro de la habitación había un espejo roto. Al interactuar con el espejo, la pantalla de juego se puso en negro y un texto apareció: "Mira detrás de ti". Jack, sintiendo un escalofrío, giró lentamente la cabeza, pero no vio nada fuera de lo normal en su habitación. Volvió a mirar la pantalla, que ahora mostraba una figura sombría reflejada en el espejo del juego, observándolo desde atrás. La figura no tenía rostro, solo una silueta oscura con ojos brillantes. Desconcertado, Jack apagó el juego y decidió que había tenido suficiente por esa noche. Sin embargo, cuando se fue a dormir, empezó a tener pesadillas en las que estaba atrapado en la casa del juego, con la figura sombría acercándolo cada vez más. Los días siguientes, Jack notó que su comportamiento cambiaba. Se sentía constantemente observado y escuchaba ruidos extraños en su casa, especialmente por la noche. Decidió investigar la historia detrás del juego y descubrió que The House nunca había sido lanzado oficialmente. Era un prototipo creado por un desarrollador que había desaparecido misteriosamente. Desesperado por deshacerse del juego, Jack intentó destruir el cartucho, pero este parecía ser indestructible. Al final, decidió enterrarlo en un lugar remoto, con la esperanza de que el misterio y el terror que traía consigo quedaran enterrados con él. Aunque el cartucho estaba fuera de su vida, las pesadillas y la sensación de ser acechado nunca desaparecieron del todo. La experiencia dejó a Jack con una advertencia eterna. Algunos juegos antiguos no son solo reliquias del pasado, sino a veces son portales a algo mucho más oscuro y aterrador.
En la siguiente historia, un ávido gamer llamado David encontró un CD-ROM sin etiquetas en una tienda de segunda mano. El vendedor no sabía nada sobre su contenido, pero lo vendió por una cantidad irrisoria. Intrigado, David decidió llevarlo a su casa y probarlo en su computadora. Al insertar el CD, un juego llamado The Forgotten se instaló en su sistema. No hay información sobre los desarrolladores, ningún menú introductorio. El juego simplemente comenzó con una pantalla negra y la palabra jugar en letras rojas. El juego estaba ambientado en un hospital abandonado, con gráficos rudimentarios pero sorprendentemente detallados. David controlaba a un personaje sin nombre, que se debía explorar el hospital y resolver la serie de acertijos para escapar. A medida que avanzaba, el juego se volvía más perturbador. Había manchas de sangre en las paredes, habitaciones y un montón de muñecas rotas por todos lados. Parecía que cada una de ellas soltaba una voz y se escuchaban muchos susurros inquietantes. En una de las habitaciones, David encontró un diario virtual que contenía entradas escritas por un paciente del hospital. Las entradas describían experimentos horribles y visiones aterradoras de figuras sin rostro que acechaban en los pasillos. Una de las entradas decía: ellos te están mirando. A pesar de la atmósfera inquietante, David continuó jugando al llegar al sótano del hospital. Encontró una puerta cerrada con un candado. Justo cuando estaba a punto de buscar la llave, la pantalla se volvió negra y apareció un mensaje: ellos te están observando. En ese momento, David escuchó un ruido muy fuerte en su casa, como si algo hubiera caído al suelo. Asustado, pausó el juego y fue a investigar, pero no encontró nada fuera de lo normal. Al regresar a su computadora, notó que la cámara web estaba encendida, aunque él nunca la había activado para empezar. Desconectó la cámara y decidió tomar un descanso del juego. Esa noche, David tuvo sueños vívidos de estar atrapado en el hospital, con figuras sin rostro que lo seguían de cerca. Se despertó sudando y decidió no volver a jugar de porpote. Sin embargo, la curiosidad pudo más y al día siguiente intentó desinstalar el juego, pero al hacerlo apareció un mensaje en la pantalla de: no puedes escapar. Su computadora se apagó sola y al encenderla nuevamente, el juego seguía allí como si nunca hubieran intentado eliminarlo. Desesperado, David contactó a un experto en seguridad informática, quien al revisar su sistema encontró múltiples archivos ocultos que parecían estar vigilando sus actividades. Los archivos estaban vinculados al juego y tenían acceso a la cámara y el micrófono de su computadora. El experto logró eliminar el juego y los archivos asociados, pero le advirtió a David que su privacidad había sido gravemente comprometida. Aunque The Forgotten ya no estaba en su computadora, David seguía sintiendo que estaba observado y que las figuras sin rostro lo perseguían en sus sueños. La experiencia dejó a David con una computadora profunda desconfianza hacia los juegos no verificados
y un constante miedo de que en algún lugar alguien o algo todavía lo estaba observando. En la última historia de hoy, un joven llamado Ethan, entusiasta de los videojuegos retro, se encontró con una copia de un juego de Super Nintendo en una tienda de antigüedades. El cartucho no tenía etiqueta y estaba notablemente desgastado, pero el propietario de la tienda lo vendió a Ethan por una pequeña suma, advirtiéndole que era un juego único. Emocionado, Ethan fue a casa e intentó insertar el cartucho en su consola. Al encender la consola, el juego se cargó sin una pantalla de título ni ningún crédito de los desarrolladores. Solo aparecía un menú con una única opción: Start. Cuando seleccionó Start, el juego parecía ser un típico RPG de aventuras con gráficos simples, y Ethan encontró a un personaje sin nombre en una pequeña aldea. Los aldeanos no hablaban, solo se movían erráticamente y emitían sonidos distorsionados cuando Ethan intentaba interactuar con ellos. A medida que avanzaba, el juego se volvía más oscuro y perturbador. La música era una mezcla inquietante entre tonos bajos y chillidos agudos. En una de las casas de la aldea, Ethan encontró un diario digital que hablaba de rituales oscuros y desapariciones misteriosas. Una noche, mientras Ethan jugaba, su personaje entró en un bosque cercano a la aldea. De repente, la pantalla parpadeó y el juego mostró una imagen de una figura oscura con ojos rojos y brillantes. La figura parecía estar observando a Ethan a través de la pantalla. El juego se congeló y luego mostró un mensaje de: no estás solo y desde ahora nunca más lo estarás. Sobresaltado, Ethan apagó la consola y decidió dejar de jugar por esa noche. Sin embargo, cuando fue a dormir, tuvo pesadillas vívidas en las que era perseguido por la figura del juego. Sentía que los ojos rojos lo observaban desde cada rincón de su cuarto. Al día siguiente, Ethan decidió investigar el cartucho y encontró foros en línea donde otros jugadores describían experiencias similares con juegos sin etiquetar. Algunos mencionaban que estos juegos eran proyectos de desarrolladores independientes que nunca salieron a la luz, y otros creían que eran juegos malditos. Decidido a descubrir más, Ethan volvió a jugar. Esta vez, su personaje encontró a un altar en el centro del bosque, rodeado de símbolos extraños. Cuando se acercó al altar, la pantalla mostró otra vez la figura oscura, como más cerca de nuevo. Otro nuevo mensaje apareció: nos perteneces ahora. De repente, las luces de la habitación de Ethan parpadearon y se apagaron. El único brillo que quedaba provenía de la pantalla del televisor, donde la figura parecía salir del juego, acercándose cada vez más. Ethan sintió una presencia fría y opresiva a su alrededor. En un ataque de pánico, apagó la consola y desconectó todo. Esa noche las pesadillas regresaron más intensas que antes. Veía la figura en cada sueño, sus ojos rojos clavados en él. Ethan decidió deshacerse del cartucho al día siguiente, llevándolo a una zona remota y enterrándolo en el bosque. Aunque el cartucho ya no estaba en su posesión, la sensación de ser observado
nunca desapareció del todo. Ethan vivió con la constante paranoia de que la figura oscura seguía acechándolo, recordándole que algunos juegos no son simples programas, sino que probablemente algunos nos conectan con otro plano, mucho peor que en el que estamos ahora. ¿Qué tal te parecieron estas historias? Cuéntanos la tuya si has tenido alguna historia aterrador con videojuegos. Suscríbete, dale like y nos vemos en la próxima.